Bienvenidos a La Patria Nuestra de cada día. Un espacio para compartir datos de historia, cultura y los acontecimientos que conforman la memoria colectiva de este maravilloso Ecuador. Soy Adulcir Saad y es un honor compartir este tiempo con ustedes. 12 de febrero de 1997. El 12 de febrero de 1997 terminó la presidencia del abogado Abdalá Bucaram Ortiz, quien se mantuvo en el poder solamente 6 meses. Asumió el cargo el 10 de agosto de 1996 y desde el primer día el ejercicio de su presidencia estuvo marcado por escándalos. La fiesta con que celebró el inicio de su mandato tuvo lugar en el Hotel Quito y fueron tales los desmanes que el cuerpo diplomático en pleno tuvo que retirarse, mientras los fiesteros dejaban daños en las instalaciones del hotel que nunca pagaron. En el gabinete, Bucaram instaló a cuñados, hermanos y amigos íntimos que poco o nada conocían de la cosa pública. Los abusos contra la ciudadanía se plasmaron en acciones como bajarle el ruedo de las faldas a funcionarias y maestras, o la detención ilegal de 49 jóvenes rockeros durante un concierto, porque la policía se tomó a pecho las declaraciones del presidente Bucaram que cuestionaban el pelo largo, el rock y las chompas de cuero. El 8 de septiembre, casi un mes después de asumir el poder, grabó como cantante un CD con Los Iracundos. El concierto, bochornoso, se transmitió a escala nacional y fue cubierto por fondos públicos, mientras el presidente afirmaba que se sentía como si fuera Julio Iglesias. Como los sectores sociales reclamaban atención, Abdalá decidió hacer una subasta pública de su bigote durante una teletón para ayudar a los pobres, según decía, no con políticas públicas, sino con lo que le pagaran por verlo afeitado. Finalmente se conoció que las recaudaciones efectuadas durante esa teletón nunca llegaron al sector social. En el campo energético, los trabajadores de Petroecuador se declararon en huelga para defender el recurso estratégico y frenar su privatización. Y entonces el presidente los amenazó diciendo que si intentan paralizar, asistiré con la policía y las fuerzas armadas y a palos los sacaremos. Ante la crisis desatada en el sector eléctrico y las demandas de sus trabajadores, Bucaram los persiguió y los calificó de mafiosos. Cuando la inseguridad campeaba en el país, lejos de tomar acciones, Bucaram se presentaba como un mercenario de Hollywood y afirmaba que se sentía totalmente como Rambo, haciendo alusión a una famosa película del actor Sylvester Stallone. La misoginia fue otro de sus aspectos más notorios, hasta el punto de que su ministro de Energía, Alfredo Adún, dijo a Vistazo en una entrevista: «Me gustaría andar desnudo, ser el hombre de Cromañón y comerme a las mujeres en todos los sentidos». Y estas declaraciones fueron celebradas en las más altas esferas del gobierno. Como parte de sus negociados, lanzó la marca de leche Abdalact, bautizada así en su honor. Y ante las denuncias de que contenía agua, Bucaram respondió que la leche de los ganaderos de la sierra contenía orina. Para el mes de diciembre, las reformas tributarias iban y venían gracias a una descarada compra de conciencias en el Congreso Nacional. Por si fuera poco,
Con bombos y platillos, Abdalá se postuló para presidente del Club de Fútbol Barcelona y se comparaba nada menos que con Maradona. Entre sus asesores económicos se contaban personajes como Álvaro Noboa y Roberto Isaías, que representaban al sector financiero y exportador, aunque en los discursos Abdalá insistía en que trabajaba para los más pobres. Pero los escándalos peores giraron en torno a su hijo mayor, a quien el presidente mencionaba siempre como Jacobito. Lo puso a cargo de las aduanas y en pocos meses Jacobito realizó una farra monumental en un hotel de Cuenca para celebrar sin tapujos que ya tenía su primer $1.000.000. Como era costumbre, el hotel quedó destrozado y nadie pagó las cuentas ni los daños. Entonces, en enero de 1997, empezaron las huelgas y los paros para exigir su salida del poder. Es que más allá de lo folclórico, en esos pocos meses y según datos oficiales, la inflación subió casi en 7 puntos porcentuales y la corrupción se evidenciaba en todas las esferas. Encandilado por su propio reflejo, Abdalá no alcanzó a ver el daño que causaba en las economías populares cuando decretó el alza del precio de la bombona de gas, que pasó de 2.900 a 10.000 sucres. Cuando estalló la protesta popular, intentó reparar el desatino, anunciando primero que se establecería el precio en 6.000 sucres y pocas horas más tarde que no se iba a subir el precio. Pero la llama ya estaba encendida en calles y plazas. El 6 de febrero, en una sesión extraordinaria del Congreso, se declaró la cesación de funciones del presidente por incapacidad física y mental. Y miles de personas rodearon el Palacio de Gobierno exigiendo la salida de Abdalá Bucaram. Las Fuerzas Armadas se declararon no deliberantes y neutrales frente al conflicto civil, lo que en la práctica significaba que le retiraban su apoyo. Y aunque Bucaram afirmaba que no saldría del país, el 11 de febrero se conoció su fuga, en medio de relatos que narraban cómo se sacaron billetes en costales y cómo desaparecieron de la Casa de Gobierno cuadros patrimoniales y objetos valiosos. Terminó entonces su presidencia, apenas 180 días después de iniciada. Algunos analistas definen su ejercicio de poder con las características culturales del lumpen, es decir, de un grupo social que se compone por individuos socialmente degradados, marginados o no integrados a la sociedad. Pero si Bucaram representaba al lumpen proletariado, hay otros mandatarios que en cambio se pueden definir en el rango del lumpen burgués, con acciones igualmente descontroladas y con tonos marcados por el mismo folclor que tanto daño le ha hecho al país. Las fiestas subidas de tono, sean ya en el Hotel Colón o en España y en la limusina del rey, marcan un mismo carácter de soberbia y quemimportismo. La ausencia de un plan de seguridad que se disfraza con alusiones a Rambo o a un supuesto plan Fénix, también evidencia las mismas falencias. La irrupción de la fuerza pública en medio de conciertos de rock es casi una repetición. Darse aires de cantante o de corredor de Fórmula 1 es casi lo mismo. El ataque a Petroecuador con despidos masivos, así como la intención de privatizar el sector energético, es otra línea paralela. Las reformas tributarias que solamente buscan beneficios propios
y el manejo sin control de puertos y aduanas tienen una resonancia innegable. La compra de asambleístas no puede disimularse. La subida del diésel y tal vez la próxima subida del gas marcan la economía. ¿Por qué Ecuador elige a personajes que se declaran locos o pésimos enemigos para ejercer el poder? ¿Qué lección todavía debemos aprender? El 12 de febrero de 1997, el pueblo no salió a la calle únicamente para votar a Bucaram. La demanda popular era terminar con la corrupción, la mentira, el clientelismo, las ofertas que no se cumplen, el perdonarse impuestos, el trabajar solamente para los sectores más ricos del país. Tras la salida de Bucaram, el pueblo derrocó a 2 presidentes más, que hacían casi lo mismo, aunque con discursos algo más civilizados. Y recuerden los mandatarios que engañan a sus electores, que si pudimos hacerlo, no una sino 3 veces, lo podremos hacer nuevamente si se traiciona la esperanza popular y se vulneran los derechos de la ciudadanía. Gracias por habernos acompañado en esta Patria Nuestra de cada día. Un espacio para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos juntos. Hasta la próxima.